Quisiera plantear una, una serie de provocaciones que tiene que ver justamente con el estado de las ciencias sociales hoy en día en Argentina y en el mundo, y justamente la necesidad de articular entre una reflexión renovada sobre las ciencias sociales y una forma particular de pensar algunos sectores de la sociedad, como es en particular los trabajadores y los trabajadores de la economía popular, que es un sector sobre el cual me gusta trabajar, con lo cual trabajamos. Em, Primer punto entonces sobre las ciencias sociales actualmente. Ustedes saben que atravesamos una serie de cuestionamientos y una serie de cuestionamientos frente a los cuales en general tendemos a reaccionar de manera poco estratégica, en el sentido de que o nos defendemos de que las ciencias sociales son útiles, entonces que supuestamente deberían servir para algo, o tratamos de defendernos de que algunos temas que nosotros investigamos no son tan estrafalarios como los medios lo tratan de presentar. Ahora justamente creo que es un muy buen momento, y más en este año, para volver al sentido profundo de las ciencias sociales, porque las ciencias sociales básicamente nacen con la democracia. Y no hay democracia sin ciencias sociales, y las ciencias sociales no se pueden desarrollar sin democracia. Con lo cual ya no es un problema de cómo las ciencias sociales, si las ciencias sociales son útiles o no son útiles, sino cómo se articulan con las formas de pensar la crítica de una sociedad en un momento dado. Y justamente la ciencia social es la que permite producir innovación, creación, diferenciales, no solamente resolver problemas, sino transformar el curso de los procesos. Y eso implica, por ende, tener una pedagogía social de lo que significa las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque no solamente las sociedades están más individualizadas, pero además el pensamiento fue abandonando progresivamente la dimensión social de la reflexión sobre lo social. ¿Y qué es la dimensión social de la reflexión sobre lo social? Nosotros siempre insistimos sobre una cuestión así, muy de pedagogía de la sociología, pero lo propio de la sociedad y del análisis sociológico, antropológico, de la politología, tiene que ver con que justamente toda relación social moviliza siempre una tercera dimensión, ¿no? O sea, en general la sociedad ve individuos. Nosotros tratamos de decir que ahí donde hay uno siempre hay dos, hay una relación, pero además donde hay dos siempre hay tres, hay una institución. Hay una institución, hay fuerzas, hay lógicas sociales, y esa fuerza, esa lógica social y esas instituciones son justamente el objeto sobre el cual nosotros trabajamos. Y las ciencias sociales contribuyen no solamente a reconstruir un lazo social o a construir un lazo social, sino a transformar desde las instituciones. Y en ese sentido, por ende, preguntarse sobre la transformación social desde las ciencias sociales hoy en día es entonces preguntarse sobre cómo se transforman las instituciones para transformar lo social. Y eso resuena justamente con varios discursos políticos contemporáneos contemporáneos de estos días, sobre qué significa un contrato social, un nuevo contrato social en Argentina hoy, ¿no? El planteo que está circulando en la fórmula de Fernández Fernández. ¿Y por qué es importante ese planteo? Porque efectivamente es parte de una idea de que está en crisis de alguna manera ese contrato social, ¿no? ¿Y qué significa esa crisis? Y entonces, ¿cómo nosotros de las ciencias sociales podemos aportar a la reflexión sobre el contrato social? Porque el contrato social se podría pensar de manera muy simple, de manera justamente intuitiva, de que es que las personas terminen acordando entre sí, o sea, la figura privada del contrato. La figura del contrato no tiene nada que ver con esa figura justamente individual. La figura del contrato es justamente volver a institucionalizar lo social. ¿Mm? Ahora bien, ¿cuál es el problema que tenemos? ¿Cuál es el gran desafío que tenemos hoy en día para reinstitucionalizar lo social? Hasta fines de los años 60, nuestras sociedades capitalistas contemporáneas están básicamente institucionalizadas, sobre todo en los países socialdemócratas, en torno a ciertos acuerdos entre capital y el trabajo, ¿no? Que permitían cierta dinámica social, porque por un lado estaban los capitalistas, por otro lado los trabajadores, capitalistas relativamente homogéneos, trabajadores relativamente homogéneos, y la relación institucional permitía cierta dinámica, ¿sí?
¿Qué es lo que ocurrió? Que a partir de los años 60 esa dinámica entra en crisis radicalmente. ¿Y por qué entra en crisis radicalmente? En primer lugar, porque el capital se heterogeniza. Fue el primero en heterogenizarse. Al punto tal que hoy en día, en Argentina, las lógicas del capital son el capital financiero, el capital rentístico vinculado a recursos naturales y el capital productivo comercial, que entre sí tiene algunas articulaciones, pero también muchas contradicciones. Con lo cual hoy en día el capital ya no es un capital homogéneo. Pero por el otro lado, fruto de esa transformación del mundo del capital, el trabajo también está heterogenizado. Porque tenemos los trabajadores que están en relación de dependencia tradicional, que tienen, digamos, todos los derechos propios del mundo del trabajo, pero a eso se agrega los desempleados, son cerca de 10% de la población, y a eso se agrega lo que se fue llamando los trabajadores de la economía popular, o lo que muchos de los trabajadores se autodefinieron como trabajadores de economía popular, que son cerca de 30% de la población. O sea que en el mundo del trabajo también está heterogenizado. ¿Cuál es el problema que nos plantea eso desde el punto de vista institucional? Que ya la relación entre capital y trabajo hoy en día no funciona más del modo en que funcionaba en el régimen socialdemócrata. ¿Por qué? Porque los términos son heterogéneos y ya no se encuentran los términos de la relación. Entró en crisis la institucionalidad de la relación capital-trabajo. Y frente a eso, las reacciones en general han sido reacciones de correctivas. Tratar de atender ese 10% de desempleo o ese 30% de trabajadores de la economía popular desde políticas transitorias. Y sobre eso voy a volver más adelante de manera más específica. Pero imagínense que 40% de la población no se atiende con políticas transitorias. Ya es un problema de fondo, es un problema de transformación de una lógica social. Con lo cual tenemos que apelar a una nueva creatividad frente a esa realidad que hoy en día nos acecha. Ahora, además de la transformación en el mundo del trabajo y en la relación capital-trabajo que desde los años 60 se viene profundizando en todo el mundo y en Argentina tiene las características sobre las cuales voy a ahondar más adelante, se agregaron otro tipo de conflictos que tiene una gran ventaja para nosotros, es que nos permite caracterizar mucho más la institucionalidad contemporánea. A partir del fin de los años 60, crece a nivel mundial los movimientos feministas. Y crecen de tal forma que empiezan a identificar su estrategia política, que, como definiría una feminista italiana en los años 60, se llama Carla Lonzi, que las estrategias del feminismo en ese momento ya se plantean como estrategias no dialécticas, no sustitutivas. Me explico. Ese libro de Carla Lonzi fue republicado hace poco, se llama Escupamos sobre Hegel, para que quede claro la idea de la crisis de la dialéctica. ¿Y qué plantea Carla Lonzi en ese libro? Que finalmente toma el modelo sexual, pero que finalmente el planteo del feminismo es un planteo de desplazamiento, no de sustitución. Con lo cual, además de la crisis ya existente en el mundo del trabajo y del capital, en el cual gran parte de la lógica entre capitalistas y trabajadores ya no es una lógica dialéctica. ¿Por qué? Porque si domina el capitalismo financiero, la fantasía del obrero no es ser rentista en lugar de rentista, como en algún momento supo ser patrón en lugar del patrón. Lo que sí perdura es la fantasía del patrón que se imagina una acumulación sin trabajadores, eso sí. Pero la dialéctica por el lado de los trabajadores ya entró en crisis. Y al mismo tiempo un movimiento como el movimiento feminista cobra una densidad enorme, pero políticamente, o sea, institucionalmente, ya no se plantea de una lógica de sustitución. Contrariamente a la fantasía y el miedo de la castración que tienen la mayoría de los hombres hoy, que piensan que el feminismo viene a sustituirlos o a emascularlos. La idea es una idea de desplazamiento de una lógica de poder, no de una lógica sustitutiva. Bien. A eso se agrega otro gran movimiento, que es el movimiento descolonial, que también hoy en día, después de 4 años de gobierno de Macri y ahora con una candidatura a vicepresidente de Pichetto toma todavía más sentido, que es todo el movimiento descolonial y la construcción de un conflicto hacia los migrantes, los negros, los indios, etcétera, etcétera. Ahora, a partir de los años 60, también ese movimiento se estructura de manera política, de manera institucional, y también plantea una lógica que ya no es dialéctica, porque, como dice Frantz Fanon, los negros no quieren estar en el lugar de los blancos, quieren desplazar esa lógica. Con lo cual,
Ya en los años 60 está planteado gran parte de los conflictos estructurales de la sociedad, y podría agregar los conflictos ambientales, pero tenemos poco tiempo. Pero esos tres grandes conflictos, conflicto capital-trabajo, conflicto de género o conflictos raciales, son conflictos que ya no son dialécticos. Problema, seguimos viviendo en imaginarios sociológicos y políticos que son de tipo dialécticos. O sea, traducido en otros términos, seguimos viviendo en una sociedad que tiene imaginarios industrialistas. Lo cual no significa que estemos en sociedades postindustrialistas, no quiero entrar en esa discusión si es una sociedad postindustrialista o no. Lo que significa que la conflictividad y la institucionalidad ya no funcionan desde el punto de vista dialéctico. Y esa es una de las principales razones por las cuales los sectores subalternos no logran ninguna victoria política. Y si lo logran, es transitorio. Y siempre con cierta debilidad desde el punto de vista de las transformaciones institucionales. ¿Por qué? Porque no se interviene sobre los imaginarios generales en lo cual la forma de concebir la relación social, el conflicto social, la institución social, tiene que tener hoy en día otra lógica. Y quiero, para ilustrar esa dinámica general del proceso social, justamente trabajar de manera más específica sobre la economía popular. Pues si no van a pensar que vinieron engañados a esta charla porque el título decía otra cosa de lo que estoy diciendo. Pero fíjense que de a poquito vamos a ir hacia ahí. ¿Por qué? Entonces, en la economía popular nos interesa particularmente trabajar la economía popular porque en general, ahí lo voy a decir en términos más sociológicos que políticos, observar los lugares marginales, los lugares de la dominación, es la observación de la crisis. Es un locus de observación que revela una lógica social global. Uno no solamente se dedica a hacer una sociología de los mundos subalternos por una posición política, es también una posición metodológica, porque permite revelar una lógica general. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, cuando uno mira el tema de la economía popular, podemos hacer en Argentina una cierta historicidad de la manera en cual las propias organizaciones fueron construyendo sus propias categorías y sus propias formas de confrontar. Ustedes se acuerdan, a partir del desempleo masivo de los años 90, se fue estructurando el movimiento piquetero. El movimiento piquetero pone en el centro de la discusión política la cuestión del desempleo. Ya poner en el centro de la discusión política la cuestión del desempleo no es autoevidente, de hecho es una singularidad a nivel mundial, pero implica el reconocimiento de una problemática sociohistórica particular. Y el hecho que un sector del sindicalismo como la CTA reconozca como legítima la idea de que los trabajadores desempleados son trabajadores, en sí mismo es un quiebre en los imaginarios industrialistas. Ahora bien, esa dinámica del desempleo, a través del kirchnerismo, se fue transformando progresivamente a una agenda de un movimiento que se autodefinió como un movimiento de trabajadores de la economía popular. Después, si quieren, en algún diálogo podemos entrar en la diferencia de concepciones que hay allí. Como movimiento de trabajadores de economía popular, la primera forma de definirse fue como trabajadores sin patrón. Y eso tiene una explicación también muy sociológica, básicamente por la necesidad de transformación subjetiva que implica asumir que uno puede ser trabajador autónomo sin patrón. Es el caso de las empresas recuperadas, es el caso de todo el mundo de la economía social y solidaria, es el caso de los trabajadores autónomos, que implica decir yo puedo trabajar sin patrón. Pero eso tiene un gran inconveniente sobre el cual estamos trabajando hoy en día. Ese concepto de trabajador sin patrón también aísla, disimula las dimensiones relacionales que siguen habiendo dentro de la economía popular. Y por eso, en los últimos tiempos, fuimos retomando una categoría que viene del sindicato del ladrillero, que es la categoría de patrón oculto. Que los trabajadores del ladrillero retoman justamente para dar cuenta de que a pesar de que aparentemente son trabajadores autónomos, hay alguien que capta su plusvalor. Pero ese alguien que capta su plusvalor es invisible. Eso se llama un patrón oculto. Existe la figura en el derecho, aparentemente, según lo que me dijeron algunos abogados bien intencionados. Ahora, esa figura de patrón oculto nos interesa de muchos puntos de vista en relación a la discusión que le planteaba antes de la crisis y la dialéctica. Porque entienden que volver a construir
una relación, volver a construir una institución que permita establecer una relación de fuerza que habilite una transformación, implica darle carne a ese patrón oculto. Y en el caso de la economía popular nos enfrentábamos para plantear esa discusión a varios problemas. En primer lugar, la manera en la cual la economía popular fue concebida desde los años 60. En los años 60 hay una discusión entre Cardoso, el sociólogo brasilero en ese momento marxista, antes de venir presidente de derecha, que decía todos los trabajadores que se desarrollan en las periferias de las grandes urbes latinoamericanos son básicamente ejército de reserva, cuya función con el capital es bajar los salarios, propiciar el descenso de los salarios. Frente a esa postura, Pepe Nun en su momento, sociólogo, politólogo, sociólogo argentino, decía no son ejército de reserva, son masa marginal. ¿Qué significa que son masa marginal? Que son prescindibles para el capital. O sea, podrían morir mañana, el capital no se ve afectado. Bueno, eso plantea un primer gran problema. Con lo cual, frente a eso, nosotros hicimos una investigación para mostrar que los trabajadores de economía popular no son ni ejército de reserva, ni masa marginal, es decir, que cumplen una función desde el punto de vista del capital. Y cumple una función en el sentido, básicamente, que están explotados. Cumplir una función en relación al capital es básicamente estar en una relación de explotación, digamos, no hay que darle muchas vueltas. Ahora, ¿cómo se trabaja una relación de explotación con trabajadores aparentemente sin patrón? Nosotros lo que hicimos fue tratar de mostrar que estaban justamente inscritos en una relación financiera. Hicimos una encuesta entre trabajadores de Argentina Trabaja y el resultado de la encuesta, eso Daniel conoce muy bien esa realidad de endeudamiento, sobre el endeudamiento de los sectores populares. De la encuesta surge efectivamente que 75% de los trabajadores y trabajadoras estaban endeudados a tasas de intereses que multiplican o triplican las tasas de intereses más altas de los sectores populares, de los sectores medios o altos, dejando de lado todo el dispositivo de endeudamiento a tasa cero que el gobierno anterior y este también mantienen y producían. O sea, hoy en día, digamos, tarjeta naranja aplica tasa de interés de 157%. No voy a hacer el ejercicio acá de levante la mano todo lo que están endeudados o todo lo que tiene tarjeta naranja. Porque efectivamente es una realidad que atraviesa todas las clases, pero que desde el punto de vista de los sectores populares tiene un efecto particular. Ahora, ¿cuál es el resultado de esa encuesta? Primer resultado es que no son masa marginal. Y concretamente nosotros tenemos discusiones con algunos dirigentes sociales cuando asumo el macrismo, en el cual decíamos, el próximo gobierno no va a suspender los planes. Si suspende los planes sociales, en gran medida, suspende una circulación del capital fiscal al capital financiero vía deuda de los sectores populares. En los planes sociales. Tuvimos razón, se aumentaron, se multiplicaron por 2 más o menos. Ahora, eso es un gran punto para nosotros, porque implica entonces, como implica gran parte de la reflexión sociológica, que no hay una fuera de la vida social. El concepto de exclusión en sí mismo es problemático, porque uno siempre está en una relación, y en ese caso una relación de explotación. Lo que hemos caracterizado como explotación financiera, y lo hemos trabajado, lo podemos trabajar más adelante. Pero hay una segunda explotación, que es más difícil de construir, que es lo que se llama que es la explotación laboral, pero en el caso de los patrones ocultos, se identifica a través justamente de todos los procesos de captación de plusvalor. Y voy a tomar un ejemplo. Una de las compañeras acá presentes trabajaba sobre los mercados de abasto de Córdoba, teníamos esa discusión hace un rato. El diferencial de precio entre lo que recibe un productor a nivel local y lo que se vende en una verdurería es una relación de 1 a 10, más o menos. ¿Qué interviene en ese 1 a 10? No es que el verdurero se hace rico a costas del productor. Los que captan dinero en ese medio son efectivamente el flete y los transportistas que intermedian, pero también, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, el propietario de la verdurería que cobra un alquiler. Es decir, el propietario de la verdurería en Capital Federal es un patrón oculto del productor agroecológico de Senasa. ¿Entiendes? Entonces, eso es muy importante para recomponer las relaciones. Porque ¿qué significa? Que sin la producción
en Senasa de productos agroecológicos, no alquilaría su verdulería, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, eso implica visibilizar, reconectar, volver a mostrar relaciones y sobre eso, entonces, volver a construir una institucionalidad. Pero entonces, ¿qué significa decir que los trabajadores de la economía popular están explotados financieramente y laboralmente a través de patronos ocultos? Significa entonces que lo que tienen que recibir es un salario. Porque un salario no es nada más que una creencia sobre una relación de explotación. Y en ese sentido es que nosotros planteamos que básicamente todo lo que se llaman los planes sociales tiene que desaparecer y que hay que construir una nueva institucionalidad del salario que se asiente sobre la identificación de los patrones ocultos de la economía. Eso es una línea que estamos trabajando justamente políticamente y que tiene que ver con asumir entonces en el mundo del trabajo una nueva institucionalidad que tome en cuenta la especificidad de esa relación. ¿Okay? Entonces eso es un ejemplo. ¿Por qué? Porque eso implica un tipo de relación entre capital y trabajo donde el Estado cumple una mediación entre capital y trabajo, donde el Estado no es el enemigo del trabajador de la economía popular o la última en ventanilla de confrontación para conseguir más o menos planes sociales, sino que es la mediación con el capital para reconstruir una relación salarial a través de un patrón oculto. Pero eso implica también, eso es una primera dimensión de la reinstitucionalización, que como verán no es una relación de tipo dialéctico, porque el trabajador de la economía popular no pretende ser rentista en lugar de rentista. Pretende construir otro tipo, un desplazamiento. Los trabajadores de economía popular están mucho más cerca del planteo descolonial o feminista que de un planteo de la lucha dialéctica tradicional de los trabajadores. Ahora, eso no significa que esa lucha no se pueda articular. ¿Se entiende? Y eso para nosotros es clave, porque desde un punto de vista lógico implica repensar la mediación estatal, implica repensar la dinámica social, implica repensar el modo en el cual se instalan las relaciones de fuerza. Pero, y termino sobre eso, también, como les decía, que esos lugares de observación tienen efecto metodológico, también nos permite pensar, pero entonces, como vimos en el pequeño ejercicio silencioso que hicimos sobre la cantidad de endeudados que hay en la sala, todos tenemos un patrón oculto que se llama el capitalismo financiero. Con lo cual, oh, gran noticia, volvemos a tener un principio de unidad entre los trabajadores, que tiene que ver justamente con el hecho que estamos todos y todas endeudados. Y eso es un punto fundamental, desde el punto de vista de la articulación intersindical, que no es menor, digo, en términos de confrontación social, pero también desde el punto de vista de las nuevas formas de luchas sociales, porque finalmente seguimos en imaginarios industrialistas cuando lo que domina es el capital financiero. Tenemos miedo al perro que cuida las ovejas cuando finalmente lo que acecha es un lobo que está del otro lado y no lo vemos. Con lo cual, obviamente que el problema es el perro, pero también el lobo y sobre todo el lobo. Entonces miremos el lobo a los ojos. El lobo se llama las finanzas. El perro es el capitalismo industrial. Los corderos somos nosotros. Ahora, efectivamente hay que tener un principio de realidad y asumir que el dominio del capitalismo financiero implica una nueva estrategia y que esa estrategia ya no es dialéctica, porque ninguno de nosotros quiere ser rentista en lugar de rentista. Ninguno de nosotros sueña con ser acreedor en lugar del acreedor. Ahora, sí implica asumir una confrontación con el capitalismo financiero. Y eso es uno de los grandes desafíos de la institucionalidad que se viene si queremos efectivamente construir autonomía de las personas y soberanía de la nación. Es poder organizar el conflicto capital-trabajo en el cual se incluye la dimensión financiera del capital y que implica inventar nuevas formas de confrontación. Ejemplo, y termino con eso, por ejemplo, en las relaciones salariales o en las discusiones paritarias en todos los sectores, incluir la ganancia financiera y agregaría, para complejizarlo un poco, la ganancia sobre el uso de los datos de los comportamientos de las personas vía plataforma, incluir la ganancia global desde el punto de vista de la discusión salarial. Porque si yo soy cajera en Carrefour y paso la tarjeta, gran parte de la ganancia de Carrefour tiene que ver con la ganancia financiera. Ahora, en el momento de discutir mi salario, lo único que voy a discutir es la ganancia en la góndola.
porque la empresa se encargó de separar la ganancia financiera y la ganancia comercial. Entonces, una nueva institucionalidad en un capitalismo con dialéctica en crisis implica, entre otras cosas, relaboralizar el conflicto con el capital financiero, implica, entre otras cosas, entonces discutir el salario en función de la ganancia global de la empresa y no separar los balances como hacen de manera muy vívida los capitalistas, porque de los años 60 se dedicaron a eso, a acumular más allá del trabajo. La nueva institucionalidad consiste en relaboralizar de manera no dialéctica el conflicto capital-trabajo, y eso es el fundamento de un nuevo contrato social que permite una transformación mucho más radical de la sociedad. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Un gusto, en serio, estar acá. Agradecerle a la decana, a todas las autoridades, la invitación a poder plantear algunas ideas en torno a la situación social en Argentina, los desafíos, algunas propuestas. Lo mío es bastante más modesto que lo de Alexander. Yo he ido girando mi cabeza desde lo teórico a lo práctico y soy una persona muy preocupada por la situación social argentina. De modo tal que voy a usar algunas categorías teóricas, pero voy a tratar de hacer una descripción, unas propuestas acerca de dónde está parada la Argentina, cómo veo yo la situación social y algunas ideas para adelante. Voy a plantear 7 problemas y 7 propuestas que a mí me parece que pueden servir como hoja de ruta para discutir, para plantear, para debatir desde las ciencias sociales y desde la política práctica, partiendo de un concepto. Yo voy a partir de un concepto. Y es que en la Argentina no hay una crisis social, hay algo más profundo que una crisis. Una crisis es cuando un sector, un grupo, un rubro productivo, una zona del país tiene problemas. No es esa la situación de la Argentina, no es que los niños tienen problemas solamente, no es que hay una dificultad en la Patagonia o en la zona norte, no es que tiene problemas la industria textil y otro sector, es generalizado el problema en Argentina. Tiene problemas los más pobres, que en esencia el costo de los alimentos se les ha ido al demonio. Tienen problemas los que hacen changas, que trabajan un par de días por semana con suerte. Tienen problemas las 300.000 personas que quedaron sin trabajo. Tienen problemas los que siguen trabajando de manera formal y pierden frente a la inflación. Tiene problemas el docente que tiene 2 cargos y se endeuda también. O el fletero que no perdió trabajo, que sigue trabajando y que entre el costo de gasoil, luz, gas, agua, alimentos, transporte, termina endeudado. Lo que quiero decir, y sobre esta base voy a ir a los 7 problemas y 7 propuestas, que acá hay algo más profundo. Yo tiendo a llamarlo una catástrofe social. No sé si es exactamente el concepto, tal vez sea un poco exagerado, pero no es una crisis. No es una crisis, no hay un problema puntual, no hay algún sector que tiene dificultades, no hay algunos esquemas macroeconómicos que funcionan, otros no. No es que algunas políticas sociales están funcionando, otras no. Hay una caída generalizada. Y esa caída generalizada, por lo menos, no merece llamarse crisis, deberá llamarse una caída brutal de la situación social y de los argentinos o una catástrofe social. Sobre esa base voy a plantear modestamente 7 problemas y 7 propuestas. El primer problema en términos generales en Argentina hoy en materia social es el costo de los alimentos. Claramente hay un problema de hambre en la Argentina. Hambre es mate cocido y un pedazo de pan a la noche. Hay un problema de costo de los alimentos y por eso hay más gente en los comedores comunitarios. Hay más chicos que se quedan a comer en las escuelas. La gente va a las terceras marcas de alimento y que terminan subiendo más que el resto porque empiezan a venderse marcas que antes no se vendían. Entonces la inflación de los más pobres es más alta que el resto porque van a terceras marcas. Lo que era un centro comunitario pasó a ser un merendero. Lo que era un merendero pasó a ser un comedor. Lo que era un comedor además genera viandas, porque mucha gente grande que no se anima a ir a un comedor, que no sabe cómo, entonces los chicos llevan la vianda para la gente más grande. Hay un primer problema bestial con el costo de los alimentos, no más o menos, brutal con el costo de los alimentos, que se traduce en hambre, que se traduce en malnutrición y que se traduce en más gente con dificultades para acceder a la canasta básica de alimentos. Se ha desacomodado bestialmente la vida cotidiana de los argentinos y de las familias por el costo de los alimentos. Nadie tiene claro con cuánta plata hay que ir a la verdulería, nadie sabe que se compra con 100 pesos,
nadie sabe que se compra con 500 pesos en Argentina, nadie sabe que es caro o barato, y todo impacta sobre lo básico de lo básico, que es la canasta básica de alimentos. Ahí está el primer problema. La crisis del 2001 fue más impactante que la actual, claramente. Hubo indicadores sociales mucho más fuertes que lo que tenemos hoy, sin lugar a dudas, en términos de pobreza, en términos de empleo y de informalidad laboral, pero el costo de los alimentos no estaba tan desacomodado como hoy tenemos el costo de la canasta básica de alimentos en Argentina, de un país que produce alimentos para 400 millones de personas. El segundo punto, lo ha tomado Alexander recién, es el tema del sobreendeudamiento de las familias. No solo hay un problema de hambre, hay un problema de endeudamiento familiar. El ciclo en esencia es, la persona que tiene tarjeta de crédito paga el mínimo con tarjeta, patea para adelante, 130% de interés anual. El que va a la financiera de esquina, 180%. El que va al financista del barrio, lo que tiene ganas, y el que va al que vende droga, que tiene billetes y termina dando crédito a lo que fuera. Hay sistemas de crédito diario hoy en la Argentina. Yo digo, él va a poner una fiambrería delante de su casa, le doy crédito para la máquina de cortar fiambre, veo que todos los días a las 6 de la tarde hace 800 pesos, paso y le cobro 300 por día. Entre crédito y mafia hay una zona gris, voy todos los días a la casa a cobrarle, todos los días. El crédito es generador de pobreza en la Argentina, y no estoy hablando del crédito formal, que tiene su infinidad de dificultades, tasas al 70% de interés, pymes que descuentan cheque al 105%, no estoy hablando de esa parte, sino de la parte asociada a los sectores vulnerables y a los más pobres, al que fuera del esquema bancario se está endeudando a tasas que decir que son usurarias es ser demasiado respetuoso y que claramente habría que llamarlas de otra manera. El sistema de crédito no solo ha construido otro tipo de relación en términos más macro, ha desacomodado brutalmente el funcionamiento de las familias. El ANSES acaba de sacar créditos al 50% de interés anual, que uno diría, comparado con el 180, son más baratos. Lo tomaron 1.800.000 personas. En 3 semanas, 1.800.000 personas. Una persona que cobra asignación universal por hijo, 2.600 pesos, se está endeudando al 50% con el ANSES. El Estado está reendeudando a las familias, no se está desendeudando, reendeudando. ¿Qué va a hacer esa persona? Tomar crédito para comprar alimentos, para tapar, para comprar otro crédito. Complica a las familias, el jubilado que cobra 10.400 pesos, la persona que cobra 2.600 pesos de asignación universal por hijo, y complica el sistema de seguridad social al futuro, porque es más que evidente que en algún momento eso no se va a poder pagar y alguien va a tener que rearmar todo eso y van a caer los fondos del sistema de seguridad social. Es un problema en términos de vida cotidiana, de familias, de desacomodo de la vida cotidiana, y es un problema para el sistema de seguridad social inexorable. Alguien va a llegar a la cuenta más tarde, más rápido que tarde, que eso es impagable y va a tener que generar una nueva pérdida en los fondos del sistema de seguridad social en Argentina. El tercer problema es el mercado de trabajo, que tiene características diversas, pero que yo diría que hay como dos dimensiones de problema hoy. Uno es que el mercado de trabajo en la Argentina son 3 siglos. Es el siglo XXI, el que está vinculado a la soja, al mundo del conocimiento, la industria del software, sale, compite y lo hace bien, y se vincula con el mundo y lo hace bien. Está claro que hay muchos argentinos que lo hacen bien, que salen, se articulan y globalizan. Es el siglo XX, la señora de cose ropa fazón en su casa, o el gasista, o el plomero, o el carpintero, el mundo de la economía informal. Y es el siglo XIX, el pibe sin secundaria completa perdido en una esquina. Todo eso es el mercado laboral. Se puede describir de distintas maneras, se puede entender de alguna manera la economía popular o la economía social o de otra, se puede entender la lógica más cooperativa o no. Lo único que no se puede hacer es creer en el derrame en la Argentina. Creer porque le va bien al siglo XXI, va a derramar sobre el resto. Se puede describir de distintas maneras el mercado laboral, pero lo que es evidente es que hay un brutal problema hoy de mercado laboral y de un desacomodo fuerte. Gran parte de los argentinos en el siglo XX y en el siglo XIX en el mercado laboral. Y además viene un cambio profundo en el mercado laboral evidente, por la robótica, por la tecnología y por la vida cotidiana, lo cual obliga a repensar la política pública, obliga a repensar los programas sociales. El mercado laboral es el tercer problema estructural de la Argentina. Una simple anécdota, yo cuando estuve en el gobierno armamos todo un sistema de crédito para máquinas y herramientas y para que la gente montara emprendimientos productivos. Hace un par de años estaba haciendo campaña en Junín y salí en la tele y viene un pibe y me dice, ustedes me dieron un microcrédito a mí, venía a ver lo que hago, me va bárbaro. Fui en un localcito, un cuadradito,
lo que hacía es sándwich de milanesa y papas fritas. Estaba en un lugar estratégico y vendía bien porque al mediodía pasaba mucha gente. Me lleva al costadito y me dice, mira, saqué un crédito, me compré esta máquina de pelar papas y me saqué de encima una persona que venía 4 horas a trabajar. Y a mí me impactó porque yo había pensado ese programa para crear trabajo. Digo, no es la robótica, la tecnología, es un pibe que hace sándwich de milanesa y papa frita y descubrió que le salían mejor las papas fritas con una máquina y se sacó de encima una persona que venía 4 horas a trabajar en un programa cuya esencia era generar mano de obra intensiva y trabajo intensivo. El tercer problema es el mercado de trabajo. Está claro que estamos ante un problema serio en el mercado de trabajo, estructural, respecto del rol de los planes sociales, respecto del modelo de organización y respecto claramente de cómo hacemos para crear trabajo en un esquema muy complicado de la Argentina. Cuarto problema, más grave en los grandes centros urbanos, menos grave en las ciudades intermedias y más pequeñas, pero tendiendo a crecer, y es que hay un nuevo sujeto social en Argentina que es el que vende droga. En un barrio hay una maestra, un gasista, un plomero y el que vende droga. El que vende droga gana más plata, es el que le va mejor, tiene movilidad social ascendente y termina, como decía antes, dando crédito. El pibe que estudia, trabaja, hace todo su esfuerzo, va a llegar más o menos a esta hora, 7:30 de la tarde a su casa, en un centro urbano, se va a bajar del colectivo, va a ir a caminar a su casa, va a pasar la puerta del que vende droga y va a decir, yo laburo todo el día por 9.000 mangos y esta gente hace eso en pocas horas. Hay un quiebre profundo, objetivo, y hay un nuevo modo de movilidad social en la Argentina que no tiene que ver con estudiar y trabajar, sino con la venta de droga. Claramente hay un quiebre ahí profundo, que está asociado con otros problemas. Un pibe está hacinado en la casa, no tiene lugar, no tiene espacio, no tiene estar, se va a la esquina. En la esquina empieza a consumir paco u otra sustancia, porque si no consume no se integra al barrio. Cuando consume, además de tener un problema de salud, debe plata. Y cuando se endeuda, viene un vivo y le picotea la cabeza para cancelar esa deuda. Hace 6 meses estaba hacinado y aburrido en su casa. Hoy está complicado y endeudado. Ese es el ciclo en donde el cual aparece y emerge un nuevo sujeto social, me parece complejo, en los grandes centros urbanos, que es el que vende droga. Quinto problema y solución para mí, porque es parte de los elementos que hacen a la solución, es la situación de la escuela secundaria. Más allá de los datos duros, de que la mitad de los jóvenes están fuera de la escuela secundaria, de las dificultades con matemática y con lengua, está claro que hay un problema serio. Hay primero un gran valor, el único buen lugar, el mejor lugar que hay, lo único universal, lo único que tiene legitimidad en Argentina es la escuela. El único buen lugar que hay en la Argentina es la escuela. Hay otro montón de lugares interesantes, pero lo único, universal, de verdad, genuino, en lo que creen las familias es la escuela. Una escuela que tiene un montón de problemas, una secundaria con 14 materias, enciclopedista, que no vincula con el trabajo, con un montón de dificultades. Pero todos los padres y todas las madres saben que si sus hijos están en la escuela algo bueno pasa. Y si no están en la escuela no queda claro para dónde van. La brutal situación social es las familias en situación de calle. No hay nada peor que estar en un no lugar. Familias enteras en situación de calle, en una peor situación, mandan a sus hijos a la escuela. Tienen la idea de que por ahí algo pasa. Que si van a la escuela, algo por ahí va a andar y va a funcionar. Una escuela del siglo XIX o del siglo XX, con dificultades, que no vincula con el siglo XXI, donde claramente un pibe sale y se pone a chatear con 5 personas en 5 continentes distintos. Difícil explicarle a alguien, enseñarle Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a alguien que está sobreinformado. El pibe que le interesa el fútbol sabe cómo va la Liga de Bielorrusia, quiénes son los goleadores, cómo son los equipos, o está sobreinformado, pobre o no pobre. Quinto problema, el de la escuela, un potencial grande y una dificultad. Esta escuela secundaria no nos va a llevar al siglo XXI. En materia social, lo diría, sería para desarrollarlo largo, pero solo para cumplir con el horario. Me parece a mí que la Argentina tiene un Estado trabado, que hace rato que no hay políticas públicas transformadoras sustantivamente. ¿Qué es lo último importante que se hizo en salud en la Argentina? Los genéricos, la prescripción por genérico, la posibilidad de bajar los costos de los medicamentos, hace 17 años. ¿Qué es lo último estructural en educación? El 6% del Producto Bruto Interno, claramente estructural, hace 15 años. En lo social, la asignación universal por hijo, indudablemente una medida transformadora, un nuevo derecho, hace 10 años. Es un Estado trabado, hay un problema estructural, el Estado no ha generado las políticas públicas, las estructuras, los mecanismos para hacer una transformación profunda por distintas dificultades.
viene trabado hace tiempo, en los últimos 3 años se ha caído a pedazos y se ha ido retirando el Estado y complicando fuertemente la vida. El sexto punto me parece que es, ¿qué hacemos con el Estado? ¿Cuál es el paradigma? ¿Cómo se encaran políticas públicas? ¿Qué políticas públicas hay que encarar? ¿De qué manera? ¿Qué es transformador hoy en el sistema de salud? Donde claramente se cae la obra social, se cae la prepaga, tiene muy poco los centros de atención primaria de salud, todo el mundo saltea y va directo al hospital. ¿Qué es el transformador en política social? Donde está claro que tenemos una gran cobertura, 10 millones de personas que reciben dinero todos los meses a través de distintos programas sociales, pero está claro que eso cada vez alcanza menos y aumenta la pobreza, aún extendiendo la cantidad de planes sociales. Y el último punto, que a mí me parece como el más complejo de la Argentina, pero a la vez el que explica por qué no hay mayores conflictos, es que yo creo que en la Argentina hay un fenómeno de implosión social, no de explosión, sino de implosión. Mucha gente que revienta para adentro, que no tiene plata, está mal, está complicado, llega, se pelea con la mujer, con el hijo, una cosa de tensión, de dificultad, no de explosión. Y está claro que no hay explosión social en Argentina, más allá de los indicadores sociales, pero sí de implosión. La implosión es no sostenerse, no aguantarse. En este pasaje de la era industrial a la postindustrial o a lo que estemos, sigue siendo en la cabeza de las personas el trabajo el gran ordenador social. Y sigue siendo el no trabajo el gran desordenador social. Alguien tiene trabajo, se para derecho, está bien con su familia, se acomoda, anda bien. No tiene trabajo, está mascullando bronca todo el tiempo, enojado y se pelea con lo que tiene cerca. Ese fenómeno de implosión social va a depresión. Bueno, un barrio de mucha gente bajoneada, amargada. En el caso de la clase media, tomando las pastillas de lo que fuera. En el caso de los más pobres, sin poder levantar la vista. O violencia. Nos cruzamos en la calle, nos miramos mal, a los 2 minutos damos los golpes, a los tiros, ni sabemos por qué, pero estamos tan sacados que a los 2 minutos estamos todos sacados, golpeados, con mucha tensión y con mucha dificultad. ¿Qué quiero decir con esto, básicamente? Que estamos ante problemas estructurales profundos. No estoy hablando de las pymes, ni del proceso productivo, ni de las formas de organización de la sociedad. Me estoy salteando un montón de problemas, pero con estos 7 puntos quiero decir, estamos frente a problemas bastante nuevos, no nuevos de la semana pasada, pero bastante nuevos. Algunos que se han agudizado brutalmente en estos últimos 3 años, otros que vienen de más largo, para los cuales creo yo que las ciencias sociales tienen poca explicación y poco paradigma de resolución, y el Estado y las políticas públicas también. Y los que como yo somos diputados, hacemos leyes también. O sea que hay un esquema de problemas al que no estamos logrando darle respuesta, ni desde el mundo del análisis, las ciencias sociales, por lo menos acabadas, ni desde el mundo de la política pública, que está claro que está trabada hace tiempo, y en este tiempo de retirada de parte del Estado, ni del mundo de las leyes, los procesos legislativos, que es lo que a mí me toca y que también va complicando claramente. Sobre esta base y enganchado yo con la idea de que acá hay que dar vuelta a esto, más allá de escribir, voy a plantear 7 propuestas que, como todo aquel en mi caso que se va yendo de lo académico a lo político, tiende a ser más extremo, más alocado y no siente la obligación de ser tan riguroso. Entonces seguramente muchas de las cosas que voy a decir y que voy a decir en poco tiempo serían para discutir mucho, pero que intentan marcar un debate, instrumentos, ideas, elementos que hagan un debate acerca de cómo reconstruimos la situación social en Argentina. Yo partiré del primer elemento, y es una regla en Argentina, no un debate, una regla. Comer tiene que ser barato, porque nosotros producimos alimentos. No es un debate, es una regla. Un debate es si sabemos o no hacer celulares, es un debate. Un debate es si la Argentina, un plasma tiene que salir caro o barato, es un debate. Comer tiene que ser barato, eso es una regla, porque producimos alimentos para 400 millones de habitantes. Tomar la canasta básica de alimentos, quitar el IVA, meterse en la intermediación. Si el tambero saca el litro de leche a 7,50 y pasa a 55 pesos en la góndola, hay un problema en el medio brutal. Ir a un esquema de ley de góndolas para que nadie ocupe más del 30% de la góndola y entonces efectivamente estén los productores locales, todas las empresas colocando en esa góndola porque nadie puede tener más del 30%. Evitar lo que pasa hoy, que una empresa grande compra una empresa chica para cerrarla directamente. Un esquema claramente complejo. Lo primero que creo que hay que hacer es establecer un criterio y regular, controlar la canasta básica de alimentos. No es lo mismo la canasta básica de alimentos que el resto. Comer tiene que ser barato en Argentina. Es claramente una regla, no es un debate y hay que establecerlo. Y yo lo veo como políticas sociales,
No estoy hablando solo de la emergencia alimentaria, volcar más dinero en los comedores comunitarios. No estoy hablando solo de reorganizar el mundo de la economía popular para la producción de alimentos, mucho de lo que decía recién Alexander, sino una regla: comer tiene que ser barato. La canasta básica de alimentos tiene que ser accesible para todos en Argentina, básicamente para producir los alimentos para 400 millones de personas. No lo pienso como el marco de la emergencia, es para el próximo gobierno y para los 10 gobiernos que vengan. Es una regla básica que tiene que ver con vivir en un país que sabe producir alimentos. El segundo punto es el endeudamiento de las familias, y también es un debate. Creo yo que hay que armar un sistema de crédito no bancario en la Argentina, como tiene Chile, como tiene Ecuador, como tiene Brasil, a tasas muy bajas, del 2 o 3% anual, para máquinas y herramientas, para que el carpintero tenga una sierra circular, para el pibe que pone un taller mecánico delante de su casa en Villa María tenga un escáner y una computadora, para que quien cose ropa en su casa tenga una máquina de coser, a tasas muy bajas para desendeudar a las familias y para claramente generar un mecanismo de movimiento económico de la economía informal. Hoy, ¿qué es el sistema de microcrédito en Argentina desde el Estado de la política social? 140 millones de pesos. ¿Qué creo yo que tiene que ser eso? 20.000 millones de pesos. Eso es la diferencia de una política pública o un esquema. Para mí hay que tomar de los 600.000 millones de pesos que es la política social, 20.000 millones, reconvertir, no hay que crear nuevos impuestos, tomar 20.000 millones y generar un sistema brutal, masivo, para llegar a 4 millones de personas con créditos a máquinas y herramientas para el 2 o 3% anual. Lo tienen todos los países de América Latina. No es claramente un invento, es construir un esquema para el cual la Argentina está preparado, tiene algunos instrumentos y otros tendrá que crearlos. Son políticas que se pueden hacer rápidamente y pararían la caída sin lugar a dudas. El tercer punto tiene que ver con el mercado laboral. ¿Y qué con el mercado laboral? Me parece a mí que hay un debate profundo en la Argentina y es en qué somos competitivos, qué es socialmente relevante y qué hay que crear de trabajo. La industria textil es socialmente relevante en Argentina porque trabajan mujeres y jóvenes, donde hay 24% de desocupación. Es socialmente relevante, no es lo mismo industria textil que otro tipo de industria. Se cae la construcción del textil, aumenta la pobreza en Argentina. Mejora la construcción del textil, bajan los índices de pobreza. No es lo mismo construcción y textil que otro tipo de actividad. ¿Qué mueve? ¿Qué llega hasta la punta de la cadena argentina? Construcción, textil, comercio, metal mecánico, frigoríficos, curtiembres. ¿Cuál es el modelo que tiene el gobierno en la cabeza? Soja, minería, sector financiero y salarios bajos. El modelo que tiene el gobierno en la cabeza, soja, minería, sector financiero y salarios bajos, deja 20 millones de personas afuera. ¿Qué es básicamente lo que genera trabajo y llega hasta la punta, hace que alguien arranque? Construcción, textil, comercio, metal mecánico. Sobre esa base, la industria textil hay que cuidarla en Argentina. Es evidente que en China o India alguien hace ropa más barata que acá, pero es evidente que estamos destruyendo, y este gobierno se ha entretenido destrozando la industria textil, donde trabajan mujeres y jóvenes y hay 24% de desocupación. ¿Qué hay que crear de trabajo? Yo creo que en este contexto de crisis profunda, mucha obra pública, mano de obra intensiva. Mucha obra pública, mano de obra intensiva. A la Argentina le faltan 3 millones de viviendas. Y eso no es solo un gran derecho, es un gran plan de empleo. Le falta infraestructura básica por todos lados. El cambio tecnológico impacta, pero a la Argentina le falta infraestructura básica. El construir, generar ese mecanismo de infraestructura básica, para mí es un elemento de crear trabajo. El debate del mercado laboral va por dos lados. Uno es, ¿qué cuidamos? ¿Qué es socialmente relevante? La industria textil y otros. ¿Qué creamos de trabajo? Para mí, obra pública, mano de obra intensiva. Y el mundo de la economía popular, la economía social, lo que planteaba recién Alexander, que creo yo que requiere mucho acompañamiento, un mecanismo de ayuda de comercialización, certificación de calidad, un proceso de poner recursos, un proceso de marca colectiva, de armar todo un esquema donde el Estado acompaña a interactuar en la producción de alimentos y en la producción de bienes básicos. Cuarto punto, la venta de droga. Es un debate profundo. Mi opinión, simplemente mi opinión, es que la venta de droga no se va a cortar en la Argentina con la policía, ni con la de Córdoba, ni con la de Santa Fe, ni con la provincia de Buenos Aires. Lo que hay que armar es una fuerza especial por fuera de la policía. Es un debate. Lo que no es un debate es que en la Argentina faltan 200 centros de atención de adicciones. Eso no es un debate. Hoy no hay lugares para atender adicciones. Una mamá que tiene un chico adicto rebota en todos lados, no tiene dónde ir, lo lleva a la comisaría, que no tiene nada que ver porque tiene un problema de salud, no cometió ningún delito. En esencia el problema es que no hay ningún lugar. Yo estuve 7 años en el gobierno y de todo eso aprendí una cosa. La diferencia entre palabra y hecho es el presupuesto. No puede decir cualquier cosa, solo lo va a poder hacer si hay presupuesto.
Y si alguien quiere hacer una política de Estado, tiene que tener un porcentaje del presupuesto establecido. Yo quiero que el 1,5% del presupuesto esté establecido para generar 200 centros de atención de adicciones y armar toda la red de atención. Si eso es así, puede haber una política pública, porque lo hará el gobierno que viene, el otro. Si no, es una idea, una ley que establece lineamientos y no fondos, es una idea. Nosotros tenemos una buena ley en la Argentina que hemos votado, yo la he votado, de regularización de barrios, de villas, barrios y asentamientos, que tiene que ver con un proceso de urbanización, que tiene que ver con un proceso de relocalización, que tiene que ver con un proceso de regularización dominial, pero no dice dónde salen los fondos, qué fondo tiene para poder hacerlo. ¿Es mejor que haya una ley que vaya para ahí a que no? Por supuesto. Pero la verdad que una política pública se asienta en tener con claridad qué presupuesto contamos. Quinto punto, la escuela. Debate profundo. Yo soy de los que vienen del mundo social y trata de cargarle todo a la escuela porque creo que la escuela es el mejor lugar. Los que vienen del mundo pedagógico dicen, ¿por qué no nos dejan de joder un poquito y nos dejan enseñar y dar clase? En el medio viene un debate, lo que está claro, básicamente hay que reconstruir la escuela secundaria. Y un esquema más flexible, de más vínculo entre escuela y trabajo. Yo creo que ir al sistema dual y que en los 2 últimos años un chico, además de estar en la escuela, pueda hacer pasantías. Armar un esquema de salida de las 14 materias, de más tecnología. Rearmar una escuela secundaria. ¿Para qué mundo laboral? Complejo, porque no es el mundo industrial, pero es un mundo que tiene que construir trabajo de distintos tipos. Un esquema que tiene casi la mitad de los jóvenes fuera de la escuela secundaria, un país que tiene 1,5 millones de jóvenes que no estudian y trabajan, un esquema complejo y difícil para repensar la escuela. Pero me parece a mí que es el gran desafío. Yo creo que el próximo gobierno, lo estructural más relevante, yo creo que el próximo gobierno tiene que controlar la canasta básica de alimentos, armar un sistema de crédito no bancario, cuidar la industria textil y hacer mucha obra pública mano de obra intensiva. Con eso la Argentina para de caer, pero solo para de caer. Estructural es el cambio de la escuela secundaria. Estructural es generar otros mecanismos de desarrollo local, de descentralización. Pero en esencia, lo que trato de decir como quinto punto es que viene un desafío, me parece, de transformación profunda de la escuela y de vínculo de escuela y trabajo, y de vínculo de la escuela con el desarrollo local. ¿Qué tiene que ver una escuela? ¿Cuál es el rol de una escuela en Villa María? Y ha de ser muy distinto al de Godoy Cruz Mendoza, al de Palpalá Jujuy o al de Pico Truncado en Santa Cruz. Y entonces, como todavía no nació el genio en la Argentina, que entienda 24 provincias y 2.200 municipios, en vez de armar enlatados, lo que hay que hacer es descentralizar, transferir recursos y fortalecer a los gobiernos y a las escuelas. Complejo, difícil, es un debate. Lo que creo que no es un debate es que la próxima tarea del próximo gobierno es transformar profundamente la escuela secundaria. Sexto punto de propuesta, de debate, lo que tiene que ver con las políticas públicas, con las políticas sociales y en esencia lo que tiene que ver con lo que todo el mundo llama planes sociales. Lo voy a hacer cortito y voy a mezclar peras con batatas, con lo cual sean piadosos conmigo con lo que voy a decir, pero trato de dar idea del volumen del problema, mezclando lo que son programas sociales de lo que no son programas sociales y son derechos, pero trato de dar cuenta del volumen mezclando peras con batatas. Alfonsín puso en marcha el primer plan social de lo que entendemos de la era moderna. La vuelta a la democracia es el PAM, Plan Alimentario Nacional. Armaba cajas de alimento, entregaba cajas de alimento. Hoy sería visto como una política muy clientelar porque lo hacía a través de los comités, hacía el mismo tipo de caja de alimento en la Patagonia, que en el norte. Habría infinidad de cuestionamientos, pero armó la primera estructura logística en la Argentina. Generó mecanismos, primero reconoció que había un problema de hambre, generó mecanismos para llevar adelante políticas de entrega de asistencia alimentaria. Llegó a 500.000 personas. Luego vino Menem, que achicó, redujo el Estado, privatizó, desreguló, pegó un salto en la desocupación y en la pobreza, pero extendió los programas sociales, creó las políticas focalizadas. Esa idea de armar programas enfocados a cada sector que tiene un problema, amplió. Hubo más gente con cobertura bajo el Menem que bajo Alfonsín. De la Rúa trabaja con la idea de la terciarización, dice, no es el Estado, en el Estado hay corrupción, hay que hacerlo a través de las organizaciones sociales, de Cáritas, distintas instituciones, extiende, 2 años solamente, extiende, cubre más gente. Crisis del 2001, 57% de pobreza, 28% de desocupación, 60% de trabajo informal, catástrofe, emerge Duhalde con el plan Jefes y Jefas de Hogares Ocupados.
cambia el eje y plantea una idea. Acá no se está creando trabajo y nadie va a crear trabajo. El Estado tiene que crear trabajo y generar trabajo y hacer una contraprestación laboral y le pago a las personas contra 4 horas de contraprestación laboral. Independientemente de las dificultades, las idas, vueltas, de cuánto la gente trabajaba o no, llevó al final a 1.800.000 personas, bajo distintos tipos de programas sociales. Con Néstor Kirchner amplían. Se amplía con el tema de crédito, microcrédito, la articulación entre lo social y lo económico, el surgimiento del plan familias, distintos mecanismos, se extiende. Cristina Kirchner incorpora no un programa, sino un nuevo derecho, que es la asignación universal por hijo, por eso digo estoy mezclando peras con batatas, termina con 8 millones de personas recibiendo dinero todos los meses a través de distintos tipos de programas sociales. El actual gobierno lo extiende. Extiende la asignación universal por hijo a los monotributistas, y luego de muchas peleas en la calle, donde han estado los movimientos sociales, se pone en marcha lo que se llama la ley de emergencia social, el salario social complementario, y llegamos a un poco más de 9 millones de personas bajo distintos tipos de programas sociales. Siendo piadosos con mezclar peras con batatas, lo que está claro es que hay más transferencia de recursos permanentemente. Si esto ha crecido así, si hoy tenemos 9 millones de personas bajo distintos tipos de programas de transferencia, y seguro tenemos 35% de pobreza, porque tenemos 32 a fin de año, y es evidente que todo se ha descalabrado ahora, y tenemos 1,5 millones de jóvenes en el estudio y trabajan, y 24% de desocupación en los jóvenes, quiere decir que el problema no está en los planes, el problema está en el funcionamiento de la economía. La economía no está absorbiendo, no está incorporando, no está generando ni los puestos de trabajo, ni el esquema para integrar. ¿Qué son los planes sociales? ¿Cómo se articula? ¿Cómo se empalma planes sociales con trabajo? ¿De qué manera? ¿Es el tema de crédito? ¿Es el tema de un ingreso ciudadano base, de arranque y después otro esquema? ¿Es un mecanismo de mucha obra pública, mano de obra intensiva? El debate sobre el tema de los planes sociales y la articulación es un debate profundo. Yo creo que algunas cosas son más factibles en Argentina y otras no, pero quiero plantearlo como un tema profundo, que tiene que ver con empalmar planes sociales con trabajo, que tiene que saber con qué tipo de trabajo hay hoy y que tiene que ver con cuál es la situación. Las personas que están bajo distintos tipos de programas sociales yo creo que se pueden dividir en 3 tipos, casi en 3 tercios. 1/3, si la economía crece, entra directamente al mercado laboral. El problema es que se paró, se trabó, se desacomodó, nadie está buscando trabajadores, la economía está expulsando. Un segundo tercio, aunque la economía vuele, no va a entrar. Requiere de capacitación, acompañamiento. Ahí a mí me parece que hay una red de 20.000 tutores con el cura, el pastor, la maestra, el técnico del club de barrio, tutores productivos para poder integrar. Y un tercio está muy complicado, muy afuera, con problemas de salud, de adicciones, muy difícil. ¿Cómo ir articulando ese proceso? Es el debate. Para mí, ahí va todo el tema de crédito, para mí va un esquema de empalme para que la persona que tomó un trabajo siga manteniéndose en el plan durante 24 meses teniendo ese esquema. Va un sistema de crédito masivo brutal es 20.000 millones de pesos, va un mecanismo de acompañamiento, van distintos instrumentos, pero claramente el esquema de articulación de lo que tiene que ver con la asistencia social y el trabajo es un punto con un debate que es un debate más, desde mi punto de vista, presupuestario que conceptual, y es si hay un ingreso base o no. En la Argentina hay en la práctica casi un ingreso universal de base, desacomodado, porque 2.600 pesos en la asignación universal por hijo ha quedado totalmente desacomodado, pero ahí donde va. Último punto, o última propuesta, o debate, o ayuda, es cómo integramos a la sociedad desintegrada. Yo en esencia creo que hay 4 Argentinas, hay más de 4, pero en esto de tomarme licencias y decir cosas que habría que trabajarlas mucho más, diría que hay 4 Argentinas. Hay una Argentina de pobreza estructural, del que es pobre, porque no tiene piso de material, porque no tiene servicios básicos, porque no tiene lo mínimo, y que es pobreza intergeneracional. Es pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres. Hay una Argentina. Estructuralmente la Argentina tiene 25% de pobreza. Ahora tiene 35%, se ha desacomodado todo. Pero si la economía vuela, la pobreza baja al 25% y se traba. El funcionamiento de la estructura económica argentina funcionando, cosa que hoy no está pasando ni por cerca, y la lógica del gobierno es que no funcione, es una cosa, una lógica absurda del qué tipo es la Argentina, pero independientemente de eso, ahí hay una sociedad, pobreza estructural. Hay una segunda Argentina que es la Argentina vulnerable, de la gente que hace changa, que tiene trabajo informal, que tiene varios mecanismos, que está asociada al mercado interno, que es construcción y textil sobre todo, pero muchos más instrumentos, y que le va bien o mal en función de cuánto crece o no la economía, está en una catástrofe y está sobreendeudada hoy, a tasas alocadas, absurdas, sin sentido y desacomodadas.
y está yendo en parte a los comedores comunitarios y trabaja un par de veces por semana y se traba y no tiene claro si es trabajador o no, se ve a sí mismo como trabajador, pero no queda claro que nadie lo reconoce, no hay mecanismo, no va al Ministerio de Desarrollo Social, porque su lógica no es ir al Ministerio de Desarrollo Social, sino a autosustentarse, quebrado. Ese sector vulnerable tiene varias cuestiones. Una clave es que el Estado no lo ve, no lo entiende, no sabe cómo generar políticas públicas. El Estado tiene historia de programas asistenciales y alimentarios en Argentina. Buenos, malos, regulares, con buenas o malas intenciones, pero hay una historia. Hay una historia de trabajo con la clase media que tiene que ver con el salario formal, con incorporación de derechos. No hay política pública sustantiva para el sector vulnerable. Hay movimientos que lo plantean, hay más visibilidad, aparece el reclamo, hasta la propia CGT, no solo la CTA, sino la CGT tiende a entender que trabajadores son aquellos también que están en esa situación. Ahora, políticas públicas, yo llamo política pública algo masivo. Política pública no es un programa para 5 chicos, política pública es en escala, no existe, y no queda claro cuál es el juego de lenguaje que tiene el Estado para llegar a sectores que no le van a reclamar, a diferencia de los sectores más pobres. Hay una tercera Argentina que es clase media, que es trabajo formal, público o privado. Lo que hizo el gobierno anterior fue equiparar trabajo público y privado, reconstruyó la clase media. En los 90 está claro que un docente no era clase media, que alguien un trabajador estatal no lo era, reconstruyó, equilibró trabajo público y privado. Ese sector está en una crisis importante, con pérdida de puestos, con dificultades. Es el primero que puede planificar en Argentina. Alguien que tiene trabajo asalariado puede decir, yo de acá a fin de año voy a ganar tanto, me alcanza, no me alcanza, puedo hacer tal cosa, tal otra. Hay un esquema de planificación con muchas dificultades. Y una última Argentina, 5% de la Argentina, que es de clase alta, que son altos niveles de consumo. No me refiero a las 5 familias más ricas, sino altos niveles de consumo. ¿De qué sirve esta categorización? Podría, debajo de la pobreza estructural, hablar de indigencia, podría hablar de clase media, baja, alta, sin entrar en esas distinciones que pueden ser útiles, pero que en esencia vamos a hacer lo que quiero plantear. Lo que quiero decir es que el problema no es que hay gente que tiene más y gente que tiene menos, porque eso pasa en cualquier país, sino que está quebrada la estructura, está quebrado. El peón de taxi, que es vulnerable, cuando para porque hay un corte y dice, yo laburo todo el día, a mí nadie me da, a esta gente le dan todo. El de clase media, yo pago impuestos y todo va por ahí. Mi gran temor en la Argentina es que las 3 Argentinas de arriba crean que el problema es la Argentina de abajo. A mí me asustan los Pichetto, los Bullrich en ese esquema. No porque lo digan, sino por cuánto consenso generan. Porque si las 3 Argentinas de arriba, y sugiero que escuchen a Bolsonaro, y si tienen tiempo, que lean lo que dice la ministra de Desarrollo Humano, de Derechos Humanos de Bolsonaro, que no es siglo XIX, es siglo XVIII, pero es de alguien que sacó 55 millones de votos, no marginal que tiene 3 personas que lo han seguido. Mi gran miedo es que las 3 Argentinas de abajo de las 3 Argentinas de arriba entiendan que la Argentina de abajo es el problema. Entonces, última propuesta, ¿cómo integramos? A mí me parece que hay que hacer políticas sociales con consenso general. No se puede hacer políticas sociales contra el consenso. Se puede hacer políticas sociales para los sectores más pobres, claramente, pero tiene que tener consenso general, si no estamos quebrando todo. Y entonces, ¿qué diseño, qué política pública, de qué manera, cómo el Estado genera trabajo con los sectores vulnerables, qué tipo de políticas vamos a encarar en los próximos tiempos? Ahí aparece una cuestión central de debate, de cómo encararlo. Yo tengo algunas ideas, pero no quiero aburrir, no quiero pasarme, ya me he pasado el tiempo. Conclusión y cierro. Más allá de los debates conceptuales y más allá de lo que dije de entrada, y es que acá hay una catástrofe social y no una crisis, yo diría, para cerrar, lo siguiente. Nosotros tenemos hoy 3 generaciones excluidas. Un joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar. Mínimo de 3 generaciones excluidas. Ese joven o esa joven ya es mamá o papá. Sus chicos ya nacieron. Estamos derecho a una 4ª generación de exclusión. Si no, generamos un mecanismo para cortar la pobreza intergeneracional. Y ahí viene un desafío profundo. Me parece a mí que lo que hagamos los próximos 4 años va a marcar los próximos 20 en la Argentina. No marca cómo vamos a vivir los próximos 4 años. Marca la próxima generación, los próximos 20. Entonces eso exige a los que están en la política, como en mi caso, ideas, propuestas, políticas públicas. A los que están en el mundo académico, rupturas, ideas, paradigmas nuevos. A los que trabajan en la cooperativa de la escuela, alguna idea novedosa de qué hacer en la escuela. Al que está en la sociedad de fomento, algo rupturista de la sociedad de fomento. Al que está en otro lado, está claro que con lo que estamos haciendo, con las ideas que tenemos, no vamos a transformar. Es muy evidente que la actual gestión es una catástrofe. Yo creo que el actual gobierno es una catástrofe. Tengo la peor opinión, irreproducible, de lo que pienso sobre la política económica. Pero creo que faltan ideas, que faltan paradigmas nuevos, que faltan construcciones y que falta una política pública. Y que lo hacemos en serio y transformamos en los próximos 4 años, o vamos a ser otra generación
que no estuvo a la altura, que no supo resolver el problema que tenía a su tiempo y que le fue pateando el problema a los otros. ¿Qué es patearle el problema a los otros? No resolver los problemas y pasárselos a la próxima generación. Concluyo simplemente diciendo, y más allá de como lo he planteado, yo soy optimista, estoy muy asustado por la situación social, pero soy optimista. No porque crea que las cosas van bien, creo que las cosas están horribles, pero creo que hay mucha masa crítica, mucha gente preparada, mucha gente interesante, mucha gente haciendo cosas, mucha buena dirigencia política, mucha buena dirigencia social, mucha buena dirigencia académica, mucha gente interesante en todos lados, y que lo que tenemos que hacer es obligarnos a partir del tablero y construir otros paradigmas si no queremos ir a una cuarta generación de exclusión. Muchas gracias.